crisis, estas situaciones difíciles. Y también, Lorena, el informe que nos diste de tus familiares, ¿no? O sea, que realmente es precioso poder también tener la gratificación, el gozo, la alegría que Pablo menciona, ¿no? Cuando dice que Epafrodito fue librado de la muerte y que eso fue un acto de misericordia de Dios para con él, porque no quería pues que se agolpase sobre él más tristeza, ¿no? Y estamos experimentando tantos dolores, tantas tristezas, estamos sufriendo tantas pérdidas que nos regocija, nos reconforta, nos fortalece, pues ver cómo hermanos superan y salen airosos de situaciones tan difíciles, en algunos casos con mayor gravedad, con mayor dificultad, pero lo superan, ¿no? Y Dios es tan bueno porque en esos momentos nos hace experimentar su cobertura, su protección, porque vemos cómo la gente responde, ¿no? La gente cercana a nosotros, algunos inclusive hasta que no conocemos, pero que se suman a la oración, a la intercesión por nosotros. Entonces, todo eso nos ministra, ¿no? Ver cómo Dios nos muestra su amor y como dice en el libro de los Salmos, Jehová está entre los que me ayudan. Jehová está entre los que me ayudan. Y ahí vemos a Dios obrando a través de las personas que son solidarias y que responden y que nos apoyan de una u otra manera. Es maravilloso el amor de Dios, la fortaleza de Dios. Y como yo digo, en algún momento habrá oportunidad para compartir y de seguro que contaremos grandes experiencias que hemos tenido producto de estas cosas que hemos estado viviendo, ¿no? Entonces, Dios es bueno, no nos queda más que declarar la bondad del Señor y Él sabe por qué y para qué suceden todas las cosas, ¿no? Porque Él está detrás de todo, gobernando y teniendo el control de ellas. Bien, en la clase anterior estábamos hablando y estamos hablando sobre lo que es la cosmovisión en cuanto a los negocios, cómo y qué nos puede decir la escritura acerca de los negocios, el emprendimiento. Hay mucha instrucción al respecto, mucha información al respecto que nos muestra pues que realmente estar emprendiendo o llevando a cabo alguna actividad de tipo económico que tenga que ver con negocios es parte de la gracia y del amor que Dios, el talento que Dios ha depositado en sus hijos para que llevemos a cabo un objetivo y que detrás de ese objetivo está Dios obrando y estableciendo también y poniendo los principios sobre los cuales debemos caminar en medio del emprendimiento que estamos llevando a cabo. En la segunda clase de este curso, de este tema, tuvimos dificultades a la hora de grabar, se filtró música que tiene copyright y pues sencillamente quitaron y no me dejaron pasar el video y había que entrar en una contienda y cosas así, pero no valía la pena. Ahora estamos grabando también en la nube por si acaso, ¿no? Pero siempre es bueno para que puedan seguir estudiando, repasando. No hay mejor estudio que la repetición, ¿no? El volver sobre el estudio que estamos haciendo para poder tener más claras las ideas, para que no se nos pase algunos conceptos. Y yo les comento a manera de testimonio que cuando yo descubrí estas verdades, ya siendo creyente, por supuesto, yo me quedé muy asombrado, porque en mis inicios espirituales a mí no me enseñaron o no me comunicaron la verdad de que Dios también tenía que ver con el mundo, también tenía que ver con los talentos, también tenía que ver con las habilidades, que Dios tenía que ver con aspectos que tienen que ver con negocios, con emprendimientos, con la sociedad, que Él es soberano, que Él es el rey. Y entonces yo circunscribía la obra de Dios solamente a la iglesia local. Y había que buscar a Dios en la iglesia local, ahí encontrarlo, ahí tener una experiencia con Él. Y una vez salidos de ahí, bueno, ya
estaba bajo nuestra cuenta todo lo que pudiéramos hacer o todo lo que pudiera suceder. Y entonces me doy cuenta de que a la luz de las Escrituras no era así, ¿no? El Señor es el Rey, su reino está entre nosotros, hay que extenderlo y hay que reconocer la gracia de Dios en medio de las situaciones de la vida. La Biblia dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces Dios tiene que ver con nuestro matrimonio, Dios tiene que ver con nuestro trabajo, Dios tiene que ver con cualquier actividad que nosotros llevemos a cabo y Él está detrás de esas actividades poniendo y produciendo nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces este tipo de entendimiento, de conocimiento son necesarios para renovarnos en nuestra manera de pensar. Y una cosa que tenemos que... Ayer tuvimos una reunión con unos amigos, colegas, pastores, en un almuerzo limitado de 6 personas, pero conversando entre nosotros en la casa de un pastor, hablando, por ejemplo, de cosmovisiones. Hay personas que le parece tan extraña la palabra cosmovisión, no aparece en la Biblia, aunque el concepto está ahí. Sin embargo, por no ser familiar la palabra, algunos la rechazan, ¿no? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué es eso de cosmovisión? ¿De dónde sacas esa palabra? Etcétera. Entonces, pero permite esa palabra interpretar, comprender los conceptos que la palabra de Dios nos vierte, y hay cierto rechazo, ¿no? ¿De qué me estás hablando? Eso son cosas del mundo, etcétera, ¿no? Pero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de cosmovisión? Todas las personas, todos los seres humanos tienen una cosmovisión, todos. Las cosmovisiones se construyen, se edifican a través de experiencias, pero cuando hablamos de cosmovisión bíblica, estamos hablando de una cosmovisión que viene a ser el concepto total que tenemos del mundo desde el punto de vista bíblico. Ese es el punto clave, ¿no? Que vamos a desarrollar, vamos a construir una cosmovisión bíblica, vamos a procurar ver las cosas a través de la palabra de Dios, a través del lente de la palabra de Dios. Todas las personas tienen un lente a través del cual ven el lente humanista, el lente materialista, ¿no? Esos lentes hacen que el mundo sea visto por ellos de una determinada manera. Nuestro lente debe ser la palabra de Dios. Nuestra forma de interpretar las cosas debe ser a la luz de la palabra de Dios. Y por cierto, esto tiene que ver mucho con todo, ¿no? De lo que nosotros podemos tener como idea o concepto. En realidad, debiéramos poder tener también un concepto bíblico, una cosmovisión bíblica de la política. La Biblia habla de eso, por cierto. La Biblia habla de cómo abordar el tema de la política a la luz de la palabra de Dios. El gobierno o la administración de las ciudades, poli, tiene que ver con el gobierno y la administración de las ciudades. Entonces, la Biblia tiene algo que decirnos acerca de la política, de cómo debemos, nosotros como cristianos, no como el mundo lo ve y no como el mundo lo aborda, ¿no? Sino a la luz de la palabra de Dios, cómo debemos vivir, experimentar, tratar con la política, ¿no? La Biblia tiene mucho que decirnos al respecto y en algún momento lo vamos a tocar, posiblemente después de la coyuntura de las elecciones, porque los ánimos enceverbados, la gente está tan copada por ideas que en realidad, más allá de lo que la gente pueda pensar o decir, la palabra de Dios tiene que primar, lo que la Biblia dice. Y hay sistemas que Dios aprueba, sistemas que Dios promueve y sistemas que no se ajustan a lo que la palabra de Dios enseña. Y por supuesto los sistemas, por ser aplicados por los hombres, son imperfectos. El ideal está puesto delante de nosotros, pero por ser cosas que ejecutan los hombres, hay una imperfección natural que es producto de que nosotros los seres humanos somos imperfectos. Pero en medio de esa imperfección hay un mover divino. Dios obra perfectamente a través de seres imperfectos. Déjeme decirlo otra vez. Dios obra perfectamente a través de seres imperfectos, ¿no? O sea, la imperfección humana no impide que el Dios perfecto actúe y obre de manera perfecta y lleve a cabo sus propósitos perfectos. O sea, la perfección
La responsabilidad de la perfección recae sobre Dios porque Él es perfecto y nuestra participación con Dios es imperfecta, pero eso no limita que Dios lleve a cabo sus propósitos perfectos. Entonces, nuestra confianza está en eso, en Dios, no en nosotros, no en nuestras habilidades o capacidades, sino en el Dios que está detrás de esas capacidades y habilidades que Él nos ha dado y dotado. Entonces, una cosmovisión bíblica es el concepto total, ¿ah? Porque a veces nosotros tenemos ideas sobre ciertas cosas, pero no tenemos la totalidad de las cosas, no tenemos una visión macro de las cosas de Dios, del plan de Dios, en términos generales, y para que ahí encajen las particularidades, ¿no? Entonces, podemos asumir eh, ciertas posiciones en cuanto a determinadas cosas, pero tenemos que tener una visión general de las cosas, un concepto general de las cosas, ¿no? De lo que el mundo es, desde el punto de vista bíblico. Y para eso se necesita investigar, profundizar en el conocimiento, indagar, estudiar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta cosmovisión, estamos hablando de un sistema de creencias básicas del cristiano sobre el sentido de la vida, la naturaleza de Dios, la fuente de la verdad y otros conceptos fundamentales. O sea, estamos hablando de una totalidad, de la globalidad de las cosas. Entonces, pero es un sistema de creencias. O sea, ¿qué piensas acerca de la educación? Desde el punto de vista bíblico. ¿Qué piensas acerca de la política? Desde el punto de vista bíblico. ¿Qué piensas de los negocios? Desde el punto de vista bíblico. ¿Qué piensas de las artes? Desde el punto de vista bíblico. O sea, la Biblia tiene mucho que decir de cada uno de estos aspectos, ¿no? Cada esfera en la sociedad, la Biblia tiene aportes acerca de ello y fundamentos. Entonces hay que conocer, hay que ir a averiguar qué dice la palabra. Y a veces hay que despercudirnos y renunciar a una serie de conceptos equivocados que hemos abrazado a lo largo de los años, ¿no? Hay que arrepentirnos, ¿no? O estuve equivocado. Hay que ser humildes. Estuve equivocado, no era así como yo pensaba y ahora me doy cuenta que estuve realmente equivocado y puedo alinear mi pensamiento a la luz de la palabra de Dios. Debo aceptar la corrección. No todo lo que creemos o pensamos es correcto, ¿no? Podemos ir evolucionando en nuestros conocimientos, perfeccionándolos y rectificándonos también. Entonces, este sistema de creencias básicas del cristiano tiene que ver con el sentido de la vida, la naturaleza de Dios, la fuente de la verdad y otros conceptos fundamentales. Sin embargo, tenemos que reconocer que la cosmovisión de muchos cristianos no es coherente con la Biblia, no se ajusta. O sea, si tuviéramos un poquito más de conocimiento bíblico, la forma de cómo abordamos nuestras posiciones políticas también serían alineadas a la palabra de Dios. Pero desafortunadamente no muchos evalúan sus pensamientos y criterios a la luz de lo que la palabra de Dios dice. Y no muchos están dispuestos a reconocer que estuvieron equivocados, pues, ¿no? No podemos equivocar. Entonces, es debido a eso que a veces abordamos algunos temas desde un punto de vista no bíblico, más bien desde un punto de vista humanista, naturalista, materialista, inclusive hasta socialista, ¿no? Porque no tenemos una visión bíblica de las cosas. Y hay muchas posibles razones por las que algunos cristianos no tienen esta cosmovisión y me gustaría mencionarlas. Algunos sencillamente no tienen conocimiento de lo que la Biblia dice en su globalidad, en su objetivo, en quién es Dios, y ellos no conocen la palabra en ese sentido, ¿no? No tienen una percepción, un conocimiento amplio de cómo Dios gobierna y guía a la sociedad a través de las diferentes esferas que Él ha permitido que se crean por medio de los hombres, ¿no? Porque los hombres se organizan, los hombres se asocian, los hombres llevan a cabo actividades sociales, comunitarias, y Dios ha puesto eso en el corazón del hombre para que el hombre se administre mejor. Pero la gente no, algunos creyentes no conocen. Por ejemplo, si alguien no sabe lo que dice la Biblia acerca de la santidad de la vida, no la santidad espiritual, pero la santidad de la vida en toda su globalidad, entonces
le va a ser muy difícil tener un punto de vista bíblico sobre ese tema, ¿no? Para aquellos que son ignorantes, que no conocen, la educación es clave. O sea, hay que estudiar, hay que investigar, hay que leer, no aventurarnos a decir algo que no sabemos, que no conocemos, ¿no? Y eso es muy peligroso y contraproducente. Escuchemos, analicemos, vayamos a las escrituras, comparemos, contrastemos y tomemos una decisión, ¿no? En base a lo que la palabra de Dios nos dice, aun cuando no sea de gusto inmediato, ¿no? No nos gusta, pero es lo que la Biblia enseña. Alineemos nuestros gustos a la palabra de Dios. Desafortunadamente también hay algunos que rechazan lo que la Biblia dice sobre ciertos temas, ¿no? O sea, no, la Biblia no toca la Biblia no tiene nada que ver con esto, dicen, ¿no? Hay gente que piensa así, ¿no? La Biblia no tiene nada que ver con esto, pero sí tiene que ver, la Biblia tiene que ver con todo. La Biblia tiene mucho que decirnos, al punto que trata sobre cosas que tienen que ver con comer, con beber. La Biblia habla sobre esas cosas y nos sugieren ciertas cosas. Entonces, si alguien que profesa ser cristiano no cree lo que dice la Biblia, le va a ser imposible tener una auténtica cosmovisión bíblica, pues, pero no ve la palabra de Dios como su autoridad máxima, como su regla de conducta. Entonces, presume, asume y actúa en base a lo que cree, ¿no? Y lo que cree que es verdad, pero la Biblia es la palabra de Dios y debemos nosotros arrepentirnos y alinearnos a lo que la Biblia dice. La Biblia es nuestra máxima autoridad, ¿no? Y la tercera razón es que hay algunos que están más preocupados con lo que el mundo piensa de ellos que lo que Dios piensa, ¿no? Hay una predisposición a hacer lo que el mundo quiere que haga, ¿no? Y siguen los rudimentos de este mundo, los consejos del mundo. El temor del hombre, dice la Escritura en Proverbios 29-25, el temor del hombre pondrá lazo. Una de las armas más eficaces que tiene el engañador para llevar a cabo sus objetivos, que es la destrucción del hombre, es el temor, es el miedo, ¿no? En vez de, porque Dios es un Dios de esperanza. Dios es un Dios de esperanza. O sea, Dios te motiva por medio de la esperanza. Dios no te motiva por medio del miedo. El diablo utiliza el miedo como herramienta de destrucción para el hombre, ¿no? Entonces, pero Dios siempre te da esperanza, siempre te muestra algo esperanzador, algo alentador, algo que te anima a seguir adelante. Pero no es el miedo. Pero el miedo es un instrumento diabólico, ¿no? Maligno. Y hay que tener cuidado. Un creyente que ve el mundo desde un punto de vista bíblico reconoce que él no es el mundo, ¿no? No es del mundo, que él no es del mundo. Dice nuestro Señor, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, ante yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea, es natural que el mundo nos rechace, que el mundo no se sienta cómodo con nosotros, pero nosotros tenemos que entender que esa actitud que el mundo tiene es natural porque el mundo rechaza las cosas que son de Dios. Pero debemos nosotros más estar preocupados por las cosas de Dios que por las cosas del mundo, ¿no? Entonces, nuestro compromiso es con Dios, no con el mundo. Estamos en este mundo para alumbrar. Hay que ser valientes, hay que rechazar todo aquello que el mundo trata de promover y que realmente no glorifica a Dios. Y por otro lado, número 4, la tibieza en nuestro compromiso con el Señor también se hace evidente al no tomar decisiones radicales, ¿no? En relación a lo que es verdad, a lo que es verdadero y lo que es falso. No son fríos ni calientes, ¿no? No están dispuestos a tomar una decisión por Cristo. El tibio no está comprometido con la verdad y eso es sumamente peligroso. Hay que estar claros en nuestra posición en relación a lo que la palabra de Dios dice. No ser contenciosos, no tener una actitud contenciosa, pero hay que contender por la verdad, sin actitudes contenciosas, ¿no? Y el compromiso es clave. Y algunos también, número 5, es porque están influenciados por las mentiras del diablo. Desde el punto, desde los tiempos de Adán y Eva, Satanás ha utilizado su habilidad para engañar y confundir, ¿no? Satanás utiliza la mentira para confundirnos o arrastrarnos o llevarnos a la destrucción. Entonces, hay que nosotros profundizar en la verdad, afirmarnos en la verdad, ¿no? Abrazar la verdad y defenderla, promoverla, compartirla,
pararnos firmes en ello. Entonces, no dejarnos influenciar por el mundo, por la manera de pensar del mundo. La Biblia dice que renovemos nuestra manera de pensar, que no nos conformemos a este mundo. Y por último, número 6, algunos se dejan llevar por sus circunstancias. Dudan de las promesas de Dios, ¿no? Recuerdan a Pedro cuando se hundió, cuando estuvo caminando sobre las aguas, porque Jesús le dijo, ven, pero luego comenzó a mirar las olas, el viento, y comenzó a temer y comenzó a hundirse. Se distrajo, comenzó a mirar las circunstancias en lugar de poner sus ojos puestos en Jesús, ¿no? Y eso puede pasar también con algunas personas, ¿no? Algunas personas pueden perder de vista al Señor y no entender que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que nuestra fuente de sabiduría es Cristo Jesús, que nuestra confianza está puesta en Él, en la persona de Jesús, y que esa es nuestra seguridad, ¿cierto? Esa es nuestra seguridad. Muy bien. Nosotros como portadores de la imagen de Dios, hemos sido delegados por Dios a asumir una responsabilidad frente a la creación. Dios es soberano, pero Dios actúa por medio de sus criaturas, por medio de su creación. En ese sentido, tenemos una parte activa en todo lo que Dios lleva a cabo. Hay mucha gente que dice, Dios es soberano, hermano, y Él sabe a quién va a poner y a quién va a sacar de la presencia, ¿no? Él pone y quita regencia, ¿no? Él pone... Sí, pero a la luz de la Escritura hay métodos, formas que Dios utiliza para poner y sacar reyes, ¿no? Hay diferentes tipos de formas que Dios utiliza. Una de ellas es la democracia. Definitivamente la Biblia muestra que la elección es una forma de la cual Dios lleva a cabo sus propósitos divinos. Y en ese sentido tenemos responsabilidades, pues la responsabilidad de alinearnos con Dios y dejarnos guiar por Él para tomar decisiones que tienen que ver precisamente con esa elección. O sea, ver que el candidato a quien vamos a elegir, pues se acerca más a lo que Dios establece en su palabra. El que se acerca más, no el que está en la totalidad de todo lo que Dios, que ni siquiera nosotros que somos cristianos estamos en esa totalidad, ¿no? O sea, tenemos que ser honestos, o sea, estamos en ese proceso, ¿no? Tratamos de acercarnos más y más a lo que la palabra de Dios dice, a lo que la verdad nos enseña, ¿no? Ese es nuestro procurar, las tratamos, ¿no? Pero aún así no somos absolutamente perfectos. Igual pasa en el mundo, ¿no? O sea, no vamos a encontrar un partido perfecto, ¿no? Pero el que más se acerque, ese es el principio espiritual. Y tenemos una responsabilidad, la responsabilidad de revelar a Dios, reflejar a Dios en todas nuestras actividades humanas. Ese es el llamado que tenemos como hijos de Dios. Entonces, en el campo de los negocios es igual. Hemos sido llamados a sojuzgar, a señorear la tierra, y lo hacemos a través de talentos y habilidades que Dios ha depositado en nosotros. El papel de las personas cristianas en los negocios es único y de gran alcance. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿eh? El papel de las personas cristianas en los negocios es único y de gran alcance. O sea, es una gracia que Dios nos da, es una habilidad divina dada a las personas para que lleven a cabo un propósito, ¿no? Que es glorificar a Dios a través de esa actividad. Interactuamos a través de un negocio con un importante segmento de la población adulta y jugamos un papel decisivo en la generación y distribución de riquezas, ¿no? Porque dice la Biblia en Deuteronomio que Él nos da el poder para hacer las riquezas. Es Dios el que nos da el poder para hacer riquezas. Y esa palabra poder es dinamos, que significa habilidad. Él nos da habilidad, capacidad para hacer las riquezas. De Dios procede la habilidad, la sabiduría. La Biblia menciona en el Antiguo Testamento de gente a quien Dios le había dado las capacidades artesanales, ¿no? De la carpintería. En fin, Dios da esos dones y talentos y así tenemos que reconocerlos. Un estilo de vida productivo es un llamado legítimo. Hemos dicho esto ya, pero un sentido o un estilo de vida productivo es un llamado legítimo y elevado para todos los cristianos. O sea, esa idea de que el trabajo, vamos, ministerial es superior
al trabajo, entre comillas, secular, lo cual en la Biblia no existe, porque ese término secularismo ya no está vigente en lo que es el Nuevo Testamento, porque todas las cosas son santas según las Escrituras, y la Biblia, a través de los reformadores, estos reformadores comunicaron verdades de la palabra de Dios y sacaron a luz verdades que habían, por el oscurantismo, habían estado ocultas, como el hecho de que la vocación, las vocaciones, no se limitan a aspectos religiosos. La vocación tiene que ver con el sentir, el deseo, las habilidades que los hombres tienen. La vocación puede ser reconocida a través de las inclinaciones naturales que nosotros tenemos sobre determinadas cosas. O sea, una inclinación natural hacia la pintura, hacia la música, va evidenciando una vocación. Y las vocaciones son la conciencia o el entendimiento de que Dios nos ha dado esa habilidad para glorificarlo. No para que sea una actividad religiosa, sino que sea una actividad humana a través de las cuales expresemos verdades espirituales, realidades espirituales, el reino de Dios entre nosotros, el reino de Dios entre nosotros. Entonces, Dios, esta es una verdad que debemos considerar, Dios en su soberanía llama a los hombres a varias responsabilidades y mayordomía en su reino. Déjeme repetir esto. Dios en su soberanía llama a los hombres a varias responsabilidades y mayordomía en su reino. Una de esas mayordomías puede ser el emprendimiento, el ser emprendedor, el tener un negocio. Una de esas mayordomías puede ser el ministerio pastoral, definitivamente. Uno de esos ministerios puede ser el trabajar como ingeniero, abogado, cualquier actividad humana en la que tengamos un talento, una habilidad, una inclinación interna, ¿no? Que nos hace disfrutar y sentirnos como pez en el agua en esa actividad, es de gran responsabilidad y es una forma de ejercer nuestra mayordomía en el reino de Dios. Eso es fundamental, que estamos nosotros sirviendo al Señor, que entiendas tu trabajo, tu labor como un servicio al Señor, que veas tu maternidad, el ser madre como un llamamiento divino, aleluya, ¿no? Que veas tu maternidad, tu trabajo en el hogar como un llamamiento de alto honor, que estás sirviendo a Dios, atendiendo a tu esposo, atendiendo a tus hijos, apoyando, en fin, llevando a cabo cualquier actividad en la que tienes a Dios presente. Tú te encomiendas al Señor. Les contaba de mi esposa, que es empresaria, una mujer dedicada a labores que tienen que ver con el emprendimiento, y Dios le ha dado habilidades y capacidades que yo no tengo, ¿no? Ella tiene la habilidad de negociar, de tratar temas de negocios con individuos, y oramos para que ella pueda tener una mayor exposición, una mayor capacidad, sabiduría, en fin, que Dios esté detrás de las actividades que ella lleva a cabo, y Dios bendice la obra de sus manos. Es un llamamiento. Yo veo cómo Dios le ha dado esa gracia, ¿no? Y la reconozco como tal. O sea, está cumpliendo una función, y de seguro Dios la va a recompensar de acuerdo a su fidelidad y actividad que lleva a cabo, ¿no? Entonces, es así como funcionan las cosas. Entonces, Dios nos da talentos y habilidades diferentes. Dios nos da talentos y habilidades diferentes. Ayer que estaba conversando con unos amigos, colegas en el ministerio, en medio de la conversación nos dábamos cuenta de las inclinaciones, las vocaciones, las habilidades y capacidades distintas entre nosotros, ¿no? Y cada uno con un énfasis, con una particularidad, con una singularidad que lo caracteriza, porque Dios así lo ha hecho, ¿no? Entonces, el poder reconocer eso en los demás, el poder reconocer que Dios te ha dado tal habilidad, tal capacidad. Yo les presentaba un ejemplo, ¿no? Les contaba una historia de un rey. Dice que había un rey, estaban considerando una posible guerra que se iba a dar casi inmediatamente, y algunos de los servidores del rey le dicen al rey, hay una estrategia que ha sido diseñada para atacar a nuestros enemigos de esta manera, la estrategia que se ha planteado. Y el rey dice, ¿no? No, a mí no me parece
esa estrategia muy buena y creo que no debe ejecutarse, debe ser, y luego se da cuenta y dice, por cierto, ¿quién es el que planteó esa estrategia? Y uno de sus súbditos le dice, el general fulano de tal. Ah, no, dijo él, si es el general fulano de tal, hay que oírlo, hay que seguirlo porque él sabe, ¿no? Fíjense, él era el rey, no estaba muy de acuerdo con lo que se estaba planteando como estrategia, pero al saber quién estaba planteando la estrategia y conociendo que quien lo estaba planteando, sabía lo que estaba planteando, que era una persona idónea, capaz, hábil para esa tarea, se sometió a ella, ¿no? Dijo, no tengo, pero él sabe. O sea, soy el rey, pero él es el general, pero él sabe, ¿no? O sea, la habilidad de reconocer las capacidades en otro es sabiduría, ¿no? Hay ciertas características particulares que hermanos tienen, ¿no? Yo saludaba, por ejemplo, la habilidad que tiene el pastor Pedro para las relaciones humanas, ¿no? Para abrir puertas para para determinados acercamientos. O sea, es una habilidad, una gracia divina que hay que reconocer y hay que usar para bendición de todos. O sea, nuestros talentos, nuestras habilidades están a disposición de los demás, ¿no? Como una herramienta de servicio a los demás. La Biblia dice que cada uno, conforme al don que ha recibido, ministre a los demás como servidores de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una de las cosas que tenemos que aceptar y reconocer es que los talentos y habilidades que tenemos nos han sido dadas por Dios. Los talentos, sean estos espirituales o naturales, ¿ah? Porque hay mucha gente que dice, solo piensa que los dones tienen que ver con los 9 dones del Espíritu Santo, que son dones espirituales que Dios concede a sus hijos, pero piensan que esos son los dones. Eso es lo único que Dios nos puede dar. No, Dios nos da la inteligencia, las habilidades, el don de cocinar agradablemente, rico. Son dones, son habilidades, son capacidades, o sea, que Dios concede, ¿no? Entonces, y son diferentes, pues, ¿no? Y que es el uso pleno de esos talentos lo que determina el éxito a los ojos de Dios. El uso, el desarrollo de aquello que Dios nos ha concedido. Dios es el único que sostiene las medidas del éxito. El éxito es mucho más que la adquisición de posesiones materiales. Es más bien el progresivo incremento de dominio en la esfera propia de la obediencia a la voluntad de Dios en la esfera o terreno en la cual tú te estás desarrollando. O sea, ahí es donde Dios está cumpliendo sus propósitos y estar en el centro de la voluntad de Dios y haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer es realmente tener éxito. Estar en la perfecta voluntad de Dios, haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, ese es el éxito verdadero, ¿no? Entonces, si tú estás en el centro de la voluntad de Dios y haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer, hermano, Dios te está dando éxito en tu trabajo, ¿no? Estar en el propósito que Dios nos ha dado. Ahora, por cierto que esto significa que tenemos una responsabilidad que se va a reflejar en nuestra conducta individual y nuestro desempeño. O sea, nuestro desempeño y la conducta que llevemos a cabo es fundamental. O sea, el aspecto ético, moral, que impregnemos en las actividades que llevamos a cabo es fundamental. No somos perfectos y cometimos o cometeremos errores por esa imperfección natural que está en nosotros, pero nuestro ideal, nuestra meta es hacer lo mejor de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así que nosotros como cristianos en los negocios, a medida que ejercemos el mandato del Señor, de sojuzgar, de gobernar la tierra, entendiendo que Él es el soberano y nosotros tenemos una responsabilidad ante Él, entonces tenemos que suscribirnos a estándares invariables referidos a ese desempeño personal. Estamos obligados a llevar a cabo nuestras responsabilidades, no importando cuán triviales parezcan, ¿no? O sea, yo veo a mi hijo, por ejemplo, que él es un pintor nato, ¿no? Es un artista y va creciendo en su habilidad y talento y él puede
puede, a través de ese talento, reflejar esa imagen divina y los principios de ética, de respeto, de responsabilidad, son fundamentales porque es un testimonio vivo del reino de Dios entre nosotros. Entonces, nosotros tenemos que no tomar en poco las actividades humanas, ¿no? La gente tiende a desdeñar, ¿no? Él es un simple abogado. Cuidado, cuidado con eso, él es un simple abogado. No es así. Él es un abogado cristiano que está sirviendo al Señor. Él es un cristiano que ejerce su servicio a Dios mediante su profesión, que es la abogacía, ¿no? O sea, que está sirviendo a Dios, cuidado, ¿eh? No hay que desdeñar, no hay que tomar en poco las actividades humanas como si no fuera. A la luz de la Escritura, el trabajo es digno. La Biblia habla de la dignidad del trabajo. La Biblia habla de la dignidad del trabajo. Entonces, el trabajo es digno. El trabajo que Dios nos ha delegado, cualquiera que fuere, es una forma de servicio al Señor. Voy a repetir eso. El trabajo que Dios nos ha delegado a través de las habilidades que tenemos no es sino un servicio al Señor. Es nuestra mayordomía a Dios, ¿no? Entonces, por cierto que en esa mayordomía, debido al estudio, la preparación, la capacitación de cada uno, la preparación de cada uno, el resultado puede ser variable, ¿no? Variado, pero cada uno es responsable delante de Dios. Lo importante es respetar los estándares divinos que Él ha establecido, porque hay características, hay cosas elementales que debemos tener en cuenta y no desdeñar, ¿no? O sea, estamos nosotros llamados a servir al Señor y lo servimos mediante las actividades que Dios. Tenemos que eh, procurar ser lo mejor en lo que estamos haciendo, ¿no? Procurar ser lo mejor en lo que estamos haciendo, trabajar lo más posible para hacerlo mucho mejor y con excelencia, porque es para Dios. Les contaba de este amigo carpintero de Martín Lutero, que en algún momento le insinuó que estaba viéndose deseoso de poder trabajar en el ministerio, colaborar con Martín Lutero en el ministerio que estaba llevando a cabo Martín Lutero, y él era zapatero, ¿no? Y Martín Lutero le dice, tú, si haces un buen zapato, si haces un buen servicio a tu prójimo, lo atiendes bien y le cobras de manera justa, tú estás llevando a cabo un ministerio, un llamado. Estás glorificando a Dios por esa actividad. Qué interesante concepto, ¿no? Qué revolucionador, ¿no? Entender que nuestras actividades humanas sirven para reflejar el carácter de Dios, el reino de Dios entre nosotros, y que estamos bendiciendo y trabajando para Dios. Les contaba de José Luis, que me llamó hace unos minutos, y él me decía de cómo los médicos, las enfermeras, los amigos, los hermanos, los familiares, cristianos habían tomado una actitud, una forma de servicio, una forma de atención, que él no le queda más que reconocer que Dios estaba detrás de cada una de esas actividades. Glorificar a Dios. Él puede decir conmigo, el reino de Dios entre nosotros. El reino de Dios entre nosotros, ¿no? Reconocer que Dios está detrás de cada actividad. Así que estamos obligados a realizar nuestros esfuerzos de una manera elevadamente ética, definitivamente. Evitar toda práctica y procedimiento que no sea ético, aun cuando sean legales, ¿no? Voy a dar un ejemplo de, pueden legalizar el aborto, pero el médico que tiene una ética cristiana no va a practicar el aborto, aunque sea legal, ¿no? Porque su ética cristiana no le permite llevar a cabo esa actividad, ¿no? Porque respeta los principios de la vida que la Biblia establece. Entonces, estamos obligados a promover buenas prácticas en nuestra esfera de influencia y a exponer las prácticas contrarias a la ley de Dios. Las actividades comerciales que son controladas o manipuladas para obtener ganancia personal por medios y métodos no piadosos van a resultar en la destrucción del libre mercado, ¿no? Del mercado libre. El aumento de la regulación coercitiva, el crecimiento de la pobreza y la destrucción de la libertad bajo Dios. Entonces, hay que tener cuidado de respetar los principios establecidos por Dios. Uno de los temas
más difíciles para muchas personas es entender estos principios que estamos hablando, y a veces por no entender esto, tropiezan con ciertas cosas que tienen que ver con las cosas naturales, y no se dan cuenta que detrás de esas cosas naturales hay principios espirituales que están ahí presentes. Una de las cosas que la Biblia muestra es que la naturaleza del sistema económico en el que funciona el hombre cristiano en los negocios afecta su habilidad para ser productivo y para contribuir al bien general. Déjenme repetir eso, que a veces puede ser difícil de comprender de manera inmediata. La naturaleza del sistema económico en el que funciona el hombre cristiano en los negocios afecta su habilidad para ser productivo y para contribuir al bien general. O sea, no todo sistema económico es bueno y no todo cambio es conveniente. La gente propone el cambio. Disculpe, La gente propone el pastor, cambio. otra vez diga lo que le estoy diciendo. ¿No? Por favor, pastor, dice, una de las naturalezas del sistema económico afecta, por favor, repítalo, disculpe. La naturaleza del sistema económico en el que funciona el hombre cristiano en los negocios afecta su habilidad para ser productivo y para contribuir al bien general. Entonces, no todos los sistemas económicos son buenos, no todos, pues, los sistemas económicos. Dicen, no, hay sistemas económicos que limitan la acción económica. Hay sistemas económicos que limitan la acción económica. Y hay sistemas que generan mayor libertad para esa acción. Sistemas económicos que dan mayor libertad para esa acción, ¿no? O sea, hay limitantes, hay sistemas económicos que restringen la actividad económica, que la limitan. ¿Por qué? Porque establecen normas, regulaciones, impuestos, tramitologías. O sea, es un sistema económico implantado por el hombre que no ayuda al desarrollo económico, sino que por el contrario la restringe, la limita, ¿no? El monopolio, el oligopolio, ¿no? Donde un sector solamente son los que manejan la economía y no se da libertad para que haya mayor inversión, mayor promoción de actividad económica. Entonces, son sistemas económicos. Y la Biblia establece un sistema en el que haya libertad de comercio. La Biblia nos da un sistema económico que genera mayor actividad productiva. La Biblia nos da principios de economía que nos ayudan a generar riqueza. Y hay otros sistemas económicos que limitan el desarrollo de la riqueza y quieren distribuir lo que no hay. O distribuir lo que hay, pero para hacer que después todos no tengan, ¿no? Entonces, los sistemas económicos están en la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de este sistema? Así que déjenme repetir. La naturaleza del sistema económico en el que funciona el hombre cristiano en los negocios afecta su habilidad para ser productivo y para contribuir al bien general. En este sentido, los principios del mercado libre, ¿cuáles son los principios del mercado libre? Los principios del mercado libre tienen que ver con el derecho a la propiedad privada, el derecho a la propiedad privada. Ojo, el derecho a la propiedad privada es un principio escritural, es un principio bíblico. La Biblia enseña el derecho a la propiedad. No dice la Biblia en uno de los mandamientos de la ley de Dios, no robarás, no robarás. ¿Qué está diciendo Dios cuando dice no robarás? De que hay cosas que son tuyas y hay cosas que son del otro. Y tomar lo que es del otro sin su autorización, sin su permiso, sin haber negociado con el otro, tomarlo, ¿no? Es robarlo, porque le pertenece al otro. Derecho de propiedad es un principio bíblico, es un principio bíblico. Y ese es un principio de los mercados libres, el derecho a la propiedad privada. Ese principio de que todo pertenece a todos
No es bíblico. No es bíblico. Eso, cuando todo pertenece a todos, nada es de nadie. O sea, cuando todo pertenece a todos, nada es de nadie. Por eso hay derechos de propiedad, ¿no? La justa competencia, no solamente la competencia, pero la justa competencia es un principio escritural. La Biblia promueve la justa competencia. La justa competencia significa de que no debe haber favoritismos. No debe haber negociados bajo la mesa. Se debe respetar y las reglas deben ser iguales para todos. Eso es la justa competencia, ¿no? Cosa que no siempre vemos, ¿ah? A veces vemos una injusta competencia, ¿no? Otro principio que tiene que ver con el mercado libre, a la luz de las escrituras, déjenme poner énfasis en eso, a la luz de las escrituras, es la recompensa a la productividad a través de las ganancias. La gente dice, está lucrando, pero ¿dónde en la Biblia dice que las ganancias, la retribución a algo que uno comercia es malo? Comprar y vender no es malo, porque en la compra y en la venta los dos deben ser beneficiarios, ¿no? Los dos deben ser. El que compra debe sentirse beneficiado por lo que está comprando y el que vende debe sentirse beneficiado por lo que está vendiendo. O sea, el beneficio es mutuo. En la compra y en la venta el beneficio debe ser mutuo. Entonces, la recompensa a la productividad a través de las ganancias, ¿no? Es lícito. Es lícito. Es bíblico. No dice la Biblia que el Señor repartió a sus empleados talentos y cada uno debía producir. Y cuando más bien el que no produjo fue considerado como siervo malo, no hizo uso del capital que tenía para producir y reproducirlo. No dice la Escritura. O sea, el principio de reciprocidad, de recompensa a la productividad a través de las ganancias es bíblico, hermanos. Entonces hay que tener cuidado de promover y respetar esos principios, ¿no? Los principios del mercado libre deben conformarse claramente a los principios escriturales que los sistemas económicos, ¿no? Que esos sistemas económicos controladores, estatistas, ¿no? Eso sí es reñido en la palabra de Dios, ¿no? Si ustedes se dan cuenta entre Romanos 13, la diferencia entre Romanos 13 y Apocalipsis 13, ustedes se van a dar cuenta que Romanos 13 promueve una administración social y política respetando las leyes bíblicas, los principios bíblicos, Romanos 13. Apocalipsis 13 promueve una administración política y social estatista, dictatorial, contralista, controladora. Ustedes van a darse cuenta, entre Romanos 13 y Apocalipsis 13, los dos capítulos, Apocalipsis tanto como Romanos, hablan de administración política y social. Pero la administración política y social de Apocalipsis 13 es condenable. Y la administración política y social de Romanos 13 es loable. Y ustedes se van a dar cuenta, ¿cuál es el sistema que queremos nosotros promover? ¿El sistema de Romanos 13 o el sistema de Apocalipsis 13? Los dos son sistemas, pero uno es aprobado por Dios y el otro es censurado por Dios. Ese conocimiento es fundamental para nuestras elecciones, para nuestras escogencias, porque somos el fruto de nuestras escogencias, de nuestras decisiones, para ver, ¿no? Hoy, esto no es bueno, pues. Esto no es lo mejor, pero es bueno. Pero es bueno, ¿no? Pero esto es malo, pues. O sea, no todos los sistemas son reconocidos y aceptados por la palabra de Dios. Apocalipsis 13 habla de un sistema social, político, reñido, rechazado, condenable. Y Romanos 13 habla de un sistema social y político aceptable. ¿Se dan cuenta? Ahí está. La palabra de Dios nos habla. La palabra de Dios no nos deja
a nuestras expensas, ¿no? Sino a conocer los propósitos, aquello que trae paz, que trae libertad, que trae vida a los seres humanos, ¿no? Entonces, por tanto, los cristianos involucrados en negocio deberíamos nosotros trabajar para preservar e impulsar el sistema que la Biblia establece, ¿no? No el sistema injusto, autoritario, dictatorial, ¿no? Que menciona Apocalipsis 13, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de preservar, cuidar, promover los sistemas que la Biblia nos presenta como loables y aprobados, y no cualquier sistema. La gente dice, tenemos que cambiar, todo debe cambiar, sí, pero no todos los cambios son buenos, pues. O sea, vamos a cambiar, pero vamos a cambiar por algo que sea bueno, que sea mejor. No todos los cambios son buenos. A veces los cambios son necesarios, pero no todos los cambios son buenos. Vamos a cambiar, pero cambiemos por algo mejor, pues, no por algo malo o peor. Entonces hay que examinar bien nuestras acciones y decisiones a la luz de lo que la palabra de Dios enseña, no dejarnos llevar simplemente por lo que oímos a través del mundo, ¿no? A través de los lentes del mundo. Hay gente que anda hablando como habla el mundo y presentando los mismos argumentos que presenta el mundo. Nuestros argumentos son distintos, nuestros argumentos tienen que ver con Dios, más que con el hombre, ¿no? Más que con el hombre, con Dios. Entonces, eso hay que tomar en cuenta a la hora de nuestras decisiones. Nuestra cosmovisión tiene que cambiar. Y yo tengo que reconocer, como cualquier persona que está estudiando y profundizando en las verdades, de que he estado equivocado en muchos conceptos. En el pasado había abrazado ideas equivocadas, de las cuales he tenido que arrepentirme y aceptar pues que la Biblia, Dios soberano, controla todas las esferas humanas y que Él tiene el derecho de darnos las pautas para que esas esferas humanas reflejen el reino de Dios en nosotros, ¿no? Entonces, esas son verdades que hay que tomar en cuenta, amados hermanos, ¿no? Entonces, ¿cómo glorificamos a Dios en las cosas que hacemos? Muy bien. La extensión del reino de Dios es algo que requerimos en todas nuestras ocupaciones, todas. La extensión del reino de Dios se ve reflejado en la educación, se ve reflejado en la economía, hombres de Dios comunicando principios y sistemas escriturales que la Biblia avala y reconoce. Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Se nos amonesta a ejercer ese señorío, ese gobierno, ¿no? Que el diablo a veces toma, que a veces el diablo toma para controlarnos, ¿no? Hay que rechazar ese sistema que el diablo quiere imponer a través de doctrina de demonios, ¿no? Y buscar que sea el Señor el que gobierne nuestros mundos, nuestro mundo, a través de sus principios bíblicos y escriturales, los cuales tenemos que conocer. Entonces, creemos que el involucrarnos en actividades económicas tiene que ver con una vocación impuesta por Dios a través de talentos y habilidades que Él nos ha dispensado. Gloria a Dios. ¿Cuál es nuestra afirmación? Que todos los cristianos involucrados en negocios tienen un llamado de Dios para esa actividad. Bueno, tira, hermano, pero para todos, no todos los que están en negocios son llamados por Dios. Sí, no todos los que se dicen pastores son pastores, no todos los que se dicen maestros son maestros, no todos los que se dicen profetas son profetas, no todos los que se dicen empresarios son empresarios, pues, ¿no? Entonces, pero hay los que son llamados por Dios. Igual no todos los políticos involucrados en política son políticos, ¿no? Algunos están ahí por otros intereses, pero hay gente llamada a la política que contribuye al bien común a través de ese don, de esa gracia, capacidad política que Dios les ha concedido, ¿no? O sea, son gente dotada, capacitada, preparada para llevar a cabo, ejercer una función pública de manera idónea, ¿no? Que bendice y sirve a los demás, ¿no? Hay gente así, lástima, porque los otros abundan, los peores abundan, entonces no quiere decir que los buenos, los genuinos no estén presentes. Hay mucha gente talentosa, habilidosa, dentro de la política que han contribuido al bien, ¿no?
Y a veces la gente ignora, ¿no? Ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo conocí al congresista don Pedro Vilches, y él generó 15 leyes, entre ellas la ley del respeto al espacio, una ley que se salió del Congreso, que la promovió él, que existe, no sé qué ley es, qué número es, pero es una ley que se coloca en lugares públicos donde se limita a la gente a fumar en lugares apartes, ¿no? O sea, antes uno podía fumar en cualquier lugar y se tenía la libertad para hacerlo. Ahora no, hay una ley que regula el fumar a lugares aparte, ¿no? Esa ley la generó el Pedro Vilches, pastor cristiano, evangélico, congresista, y tuvo 15 leyes, que no las recuerdo, pero son 15 leyes que él promovió, ¿no? Bajo principios cristianos. Don Humberto Laya, aunque no promovió una ley, no se le conoce por alguna ley en particular que le haya promovido, pero el testimonio que dio de ética y de respeto, al punto que fue reiteradamente elegido presidente de Comité de Ética, ¿no? En el Congreso. O sea, son testimonios, son acciones, o sea, no hay que tenerlas en poco, ¿no? No hay que así hablar a la ligera de que no dijeron nada y que de qué han servido, ¿no? Tranquilos, o sea, cada uno va a dar cuenta a Dios por su propia obra, no por la obra del otro. Así que tengamos cuidado con el juicio que emitimos de los demás, ¿no? Con el juicio que emitimos de los demás, hay que tener cuidado, ¿no? En todo caso, cualquier juicio debe ser justo y debe ser objetivo, ¿no? Y no producto del hígado, ¿no? Entonces, hay que entender que ese es un llamado a Dios. Los negocios en los cuales los cristianos están envueltos deben ser considerados como formas de servicio al Señor. Servicio al Señor. Están sirviendo a Dios. Y cualquier actividad que tú lleves a cabo, hermano, cualquiera que sea, tienes que verlo como estás glorificando a Dios a través de lo que estás haciendo, ¿no? Dios nos ha otorgado la bendición por su gracia para llevar a cabo estos esfuerzos y estos emprendimientos. Dios te ha dado esa habilidad y a Dios le debes ese don, esa habilidad, y a Él debes servirlo por medio de aquello que Dios te ha concedido, ¿no? Así que todo es de Dios, todo le pertenece a Dios, todo debe ser hecho con respeto, con responsabilidad, con ética, etcétera, ¿no? Y hacerles recordar que antiguamente los cristianos piadosos, el énfasis no estaba puesto en la prosperidad, sino en la mayordomía. La prosperidad la veían como una consecuencia de su mayordomía. Entonces su preocupación, su dedicación estaba puesta en su actividad, en su mayordomía. Debemos ser fieles mayordomos. Que esa gloria y honra es la recompensa del Señor, pero esa es la recompensa. Nuestro enfoque está en nuestra mayordomía. Querer o buscar hacer las cosas para Dios y a Dios con excelencia. Con excelencia. Así que trabajemos para Dios, hagamos todo para Dios. Y un consejo final, viendo todo lo que está pasando a través de las redes, de las cosas políticas que están pasando, solo mencionarles, hermanos, de que el respeto, la ética debe ser también reflejada a través de las opiniones, a través de las cosas que podemos decir o que decimos, ¿no? Porque a veces nosotros somos muy ligeros en mencionar o atribuir ciertas situaciones a las personas. Y hay poco análisis, poca investigación, y simplemente repetimos como loro lo que estamos oyendo y sin juicio justo. Hay que tener cuidado, o sea, analicemos, detengámonos un poco. Dice que Dios nos ha dado una boca y 2 oídos. Quiere decir que debemos oír el doble de lo que debemos hablar, ¿no? O sea, debemos oír el doble de lo que debemos hablar. Entonces, oigamos más y hablemos menos, ¿no? Seamos más cuidadosos en las cosas, en los juicios que emitimos. Otro, como cristianos, tenemos que respetar al otro, aunque éste tenga una diferente manera de pensar a nosotros, ¿no? En todo caso, nuestros argumentos deben ser en pro y no en contra. Nuestros argumentos deben ser en pro y no en contra. La gente dice, ¿cuáles son tus propuestas? Exacto. Hablemos de propuestas y no de todo lo contrario, ¿no? O sea, el cristiano siempre es proactivo. El cristiano siempre es esperanzador, tiene palabras de esperanza.
tiene propuestas. Ese es así caminamos y así somos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Ayúdanos a poderla comprender, a poderlas aplicar, a caminar conforme a ellas, y que realmente reflejemos tu amor, tu gracia, tu bondad, Señor, en medio de un mundo tan dividido, tan conflictivo, Señor. Nuestro llamado es a amar, a perdonar, a tener paciencia, a ser misericordiosos. Ese es el llamado que tenemos. Y en esa línea de pensamiento, Señor, que podamos caminar y desenvolvernos, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor amado, a comprender que los demás tienen sus derechos y hay que respetarlos. Bendecimos y dependemos plenamente de ti, Señor. Tú vas a guiar, Señor, y tú vas a cumplir tus propósitos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. ¿Alguien tiene algún